Por favor, acompáñame en Gálatas, capítulo 5. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 7 y 8. Yo les voy a leer la versión NBI, luego les leo en la PDT. Dice la NBI en Gálatas capítulo 5, versículos 7 y 8. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Amén. Les leo la otra versión PDT. Ustedes corrían muy bien. Corrían muy bien. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Eso no viene de Dios. ¿Quién los eligió? Leo ahí, le agrego en esa versión el versículo 9. Dice, ojo, solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Algunos estarán diciendo, pastor, explíqueme urgente qué significa esta palabra. Y otro quizás más ahí, ungido en esta noche, ya entendió. Amén. Espero que sea la mayoría. ¿Qué es lo que el Señor hoy nos está hablando? Yo quiero explicarles en esta noche, quiero hablarles básicamente de dos grandes estorbos. Dos grandes estorbos que lo que buscan es detenerte. Y es lo que no vamos a permitir que pase. Ni en tu vida en lo personal, ni como iglesia. Créanme que esto que les voy a hablar esta noche actúa en muchas ocasiones atacando a la iglesia, pero también afecta a la vida personal de un hijo de Dios. Y tenemos que ser muy sabios para detectar qué es, por eso tomé esta palabra para iniciar, qué es lo que me estorba. ¿Qué es lo que hace que, como dice aquí el pastor de los Gálatas, que es Pablo, le tenga que decir a la iglesia, iglesia, ¿qué te pasa? Porque venías corriendo muy bien, pero tengo que decirle algo. Eso le dice Pablo, no es el pastor Diego, es Pablo a los Gálatas. ¿Qué es lo que los estorbó? Venían corriendo tan bien, pero hay algo que los estorbó. Y déjenme les explique un poquito el contexto para que entendamos qué pasa allí. Y ya nos metemos, les dije, dos grandes estorbos. Este primer estorbo, ahora les voy a decir de qué se trata. Pero es lo que Pablo detecta en los Gálatas. Es muy interesante, todo el libro de Gálatas. Es una iglesia nuevita que tuvo un encuentro muy fuerte con el Señor, con la persona de Jesús como Salvador, como hablábamos recién en la Santa Cena. Pero en medio de todo ese proceso llegan gente de Jerusalén. Entre ellos estaba Santiago, el que escribe la carta a Santiago, que era el líder de la iglesia en Jerusalén. Pedro, el apóstol Pedro, que a diferencia de Pablo, tenía una estructura mucho más fuerte en lo judío, en la actitud judaizante que la que tenía Pablo, porque Pablo tenía un llamado más fuerte a los gentiles. No les quiero hacer lío con esto, pero quiero que lo entiendan. Y este grupo de personas se vio de alguna manera estorbada por este grupo religioso que lo que traían desde Jerusalén era querer judaizarlos. Básicamente, si ustedes leen, por ejemplo, el capítulo 5, ahí lo que se dice, que ahora se los voy a leer, les voy a leer Gálatas 5, del 1 al 4, más allá de lo teológico, ahora vamos a entender qué tiene que ver esto con nuestra vida. Pero mírenlo a Pablo, pónganse en el lugar de Pablo como pastor. Y él ve a una iglesia hermosa que está creciendo, que está corriendo, que se lanzó a cosas tremendas, pero de golpe la ve, si me permiten, la ve detenerse. Y le hace esa pregunta a la iglesia. Iglesia, ¿qué te pasa? ¿Por qué te veo detenerte? No, ya no te veo correr como venías corriendo bien. Y Pablo sabe qué es lo que la detuvo. Por eso aquí les leo lo que él dice en los versículos anteriores. Le voy a leer la versión NBB, que es una versión de lenguaje actual. Dice así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo a un yugo de esclavitud. Óigame bien,
Yo, Pablo, les digo que si practican la circuncisión, Cristo no les sirve de nada. Déjenme hacer un paréntesis ahí. El problema de los judaizantes, el judío tiene como señal de su raza que están circuncidados. Es una marca en el cuerpo. Estaban circuncidados. Y el problema es que cuando los judíos reciben el fuego de Dios, se abren a Cristo, se abren al Mesías, lo reconocen estos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero de alguna manera a los nuevos que no eran judíos, pero se hacían cristianos, le querían judaizar, querían que, por ejemplo, se circunciden. Y esto fue un problema tremendo en la iglesia primitiva, se dividían, se peleaban, porque decían, si nosotros somos los que recibimos al Mesías, entonces se tienen que circuncidar. Esa era la gran discusión. Entonces Pablo les tiene que decir bien de frente y le dice, óiganme bien, versículo 2. Yo, Pablo, les digo que si practican la circuncisión, Cristo no les sirve de nada. Versículo 3. Repito, el que se circuncide tendrá que obedecer toda la ley. Se han apartado de Cristo si esperan justificarse guardando la ley, han caído de la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo el pastor esta noche? Mucha teología, pastor. Yo les explico para que entendamos qué tiene que ver esto con nuestra vida. El problema era que el pueblo quería volver a los mandamientos y a la forma de justificarse, de agradar a Dios, que era a través de la ley. Pero Cristo vino, como les decía hoy en la cena, para perdonar nuestros pecados y justificarnos con el solo hecho de creer en Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esa justificación, ese perdón de pecado no venía por el esfuerzo que podía hacer un judío devoto, sino que ahora entendían que por más esfuerzo que hagan, no alcanzaba para que los pecados sean perdonados. Por eso se habían convertido los gálatas con todo el corazón y habían creído en un Jesús que vino, como vos y yo creemos, que vino a perdonar todos nuestros pecados. Y que no necesito yo hacer un esfuerzo para pagar por mis pecados porque Jesús ya lo hizo. ¿Quién me dice amén a eso? Amén. Pero parece que en un momento el legalismo se metió. Dijeron, está bien que sean cristianos y son nuevitos, pero tienen que hacer esto y aquello, como nosotros los judíos lo hacemos. Porque así es como se establece. Pablo se da cuenta que le estaban poniendo palos en la rueda de una iglesia nueva que estaba corriendo bien, que estaba hambrienta de Dios, que quería amar a Dios con todo su corazón. Pero este grupo de judíos vino a judaizarlos y empezó a estorbarlos, literalmente, como dice la Biblia. Ellos se vieron estorbados por un montón de cosas que eran simple tradición judía, pero que Cristo, se lo dice Pablo, Cristo les había hecho libres. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Aquí es donde yo quiero que empecemos a ver lo que dice luego el versículo 9. Pablo cierra toda la idea, les leí en la PDT, el versículo 9 de Gálatas 5. Pablo les dice, en resumidas cuentas, iglesia, ojo con la levadura, porque dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Y te voy a explicar qué es esto. Jesús habló de la levadura. Busquen conmigo, por favor, Mateo 16, 5 y 7. Del 5 al 7. Y ahora me van a entender a qué voy con este estorbo. ¿Cuál es el estorbo que les estoy hablando? Pablo lo llamó levadura. Y ahora les voy a decir cómo Jesús lo llamó levadura de fariseos. Les leo. Así completo la idea. El versículo 5 dice, al llegar al otro lado del lago, los discípulos se dieron cuenta de que se les había olvidado la comida. Y en aquel preciso instante Jesús les decía, cuídense, lo mismo que Pablo. Cuidado. ¿Con qué? ¿Con qué, Jesús? Con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y los discípulos pensaron que le decía eso porque se les había olvidado de llevar pan. No entendían nada los discípulos. Versículo 11. ¿Cómo se les ocurre pensar que me estoy refiriendo a la comida? Lo que dije fue que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Por fin entendieron que no se refería a la levadura del pan, sino a las enseñanzas falsas de los fariseos y de los saduceos. Les cierro la idea. Tanto Pablo como Jesús ve a la iglesia detenerse. Ve a los gálatas, en este caso Pablo, ¿no? Ve a los gálatas estorbados en su carrera. Porque hay una levadura que se metió en ellos. ¿Quién trajo esa levadura? Los religiosos de Jerusalén. Le trajeron una levadura que tal vez alguno de los gálatas tal vez dijo, sí, Pablo, pero quédate tranquilo, es poco. Es una pequeña influencia nomás que vino de allí de Jerusalén. Pero Pablo como pastor se da cuenta y le dice, sí, pero el problema es que por más pequeña que sea, es levadura. A ver, ¿cuántos saben amasar? ¿Han hecho pan casero? Bien. ¿Han hecho pizzas? ¿Sí?
Cuando apenas llegamos a Bahía, me acuerdo que lo que más hacíamos era pan casero. Así estaba yo, unos kilos encima, tremendo. Fue tremendo ese tiempo, pero me tocó aprender de lo que es amasar. Y un panadero me enseñó de que no es necesario tener tanta levadura para que le dé la masa. Es más, yo siempre, a ver cuántos hacen eso, compran el cubito de 50 gramos para 1 kilo, ¿no? Pero un panadero me dijo, no necesitas ni siquiera 25, hasta menos, me dice. Vos, Román, que conocés del tema, si el pastor se está equivocando, no diga nada. Pero un panadero me dijo, no, 25 gramos es mucho ya, con 25 te alcanza. No, pero ¿cómo? Menos levadura no me va a leudar, probá, me dijo. Lo que pasa es que vos estás apurado, vos querés que leude rápido. Pero con 25 gramos o 20 que le ponga un poquito de levadura nomás. Pero en serio, si es re poco, no sirve para nada, sí, ponelo. Y empecé a trabajar con medio cubito de levadura. Así que aprovechen que está cara la levadura y usen menos. Pero ¿qué viene esto al mensaje? Un poquito de levadura. Cuando uno ve el kilo de harina y tirás unos grumos de levadura nomás ahí, o lo derrite en el agua y uno lo funde ahí para echarlo, dice, esto no va a hacer nada. Es un poquito de levadura que leuda la masa. ¿Qué quiere decir esto? Jesús compara toda la influencia farisea y de hecho, si uno dice, ¿qué es esa levadura? Esa pequeña levadura, como dice Pablo, un poco de levadura leuda la masa. Un poco de levadura es necesario y ya es suficiente, mejor dicho, para que toda la masa se vea afectada. ¿Qué quiere decir? Aquí Jesús dice que se refirió a la levadura de los fariseos y de los saduceos, que eran los religiosos de la época, como refiriéndose a sus enseñanzas falsas. A veces son tradiciones de iglesia. A veces son legalismos, costumbres de iglesia que vienen a atacar tu vida para que dejes de correr, para que dejes de avanzar, para cuestionarte y sobre todo para acusarte. Yo quiero que te des cuenta y que aprendas, iglesia, a detectar esa levadura. Porque a veces es una palabrita nada más, o a veces un gesto, o a veces una influencia, una enseñanza falsa que te pone en crisis y que lo que hace es detenerte, y es lo que no quiero que te pase, iglesia. Quiero que corras bien como el Señor te está haciendo correr, amén. Y desde este púlpito siempre vas a oír la palabra, pero lo que menos queremos es que algún día caiga desde este púlpito levadura, como era la levadura de los fariseos. Al contrario, que venga la palabra bien pura a tu vida y te haga correr en los caminos del Señor. Está muy buena la gráfica, cómo Jesús lo define y cómo los tiene que advertir. A mí hoy me impactó eso. Cómo Jesús tiene que advertirle a sus discípulos. Yo como pastor quiero advertirles. No le den lugar a esa levadura, a esos conceptos viejos que lo único que hacen es truncar tu vida. Alguno por ahí me diga, pastor, a mí no me pasó. Bueno, prepárate si te va a pasar. Que sepas discernir qué es lo que viene de Jesús y qué es lo que viene de los fariseos. ¿Qué es lo que viene de parte de Dios hablándote a través del ungido? ¿O qué es lo que puede venir quizás de otro lado que lo que busca es herirte, lastimarte, acusarte? ¿Sabes qué? Si me permites, yo tengo una interpretación. Incluso no hay nada más diabólico que una palabra de un fariseo, como hiere y como lastima. Porque es el mismo diablo usando a una persona religiosa que está muerta en su vida espiritual para soltar una palabra hiriente sobre tu vida. El daño que hace, lo que lo hemos vivido sabemos. Lo que lastima una palabra así. Cuando viene una palabra parece encendida por el infierno. ¿Y cómo me doy cuenta, pastor, que lo que me están diciendo es algo que viene cargado de levadura para arruinar mi vida? ¿Sabes qué? Es muy sencillo. Cuando esas palabras de fariseo vienen a tu vida, van a causar primero una acusación. Te vas a sentir acusado. Segundo, van a detener tu vida. Van a detener tu vida. Pero cuando la palabra viene ungida por el Espíritu Santo, aunque sea una corrección, escucha y abre tu corazón a esto. Aunque sea una corrección, yo te puedo asegurar que si viene del Espíritu Santo va a producir restauración y te va a hacer libre. ¿Y sabes qué? Vas a empezar a correr más rápido que lo que corrías antes. Llegarás más rápido a lo que tenías por delante que lo que llegabas antes. Es esa levadura que hoy como iglesia tenemos que saber diferenciar. Y ojalá de este lugar no salga esa levadura hacia los demás, ¿no? Que podamos tener al contrario esa frescura, esa pureza que viene de Jesús. Esas enseñanzas correctas de la palabra. Es más, si en algún momento te pasa que hay algo que estás confundido, que estás detenido por un concepto, por una cuestión religiosa, vení a hablar con nosotros. Si algo no te gusta, algo no entendés, vení a hablar con nosotros, porque a veces, inclusive, esta levadura no viene de afuera. A veces esta levadura está en nosotros. Más los que somos de años, que somos cristianos y estamos aquí sentados, 20 años de creyente, y tenemos algunas cosas de levadura vieja por ahí metida.
Y necesitamos que, les digo, abro mi corazón, hasta a mí me pasa, necesitamos que el Espíritu Santo quite esa levadura vieja. No, pastor, pero yo estoy acostumbrado a que las cosas se hagan de esta manera. Bueno, mi hermano, prepárate porque eso es levadura vieja. Deja que el Espíritu Santo haga las cosas como quiere en tu vida. ¿Quién me dice amén a eso? Así no me siento solo hoy predicando, amén. Esa levadura yo no sé de dónde sale, pero se nos mete a veces. Y lo que a mí me preocupa, por lo que Pablo decía, es que cuando estábamos corriendo bien, esa levadura nos detiene. A veces puede ser hasta tu propia mente de razonar y no entender la gracia de Dios. Porque Pablo le está tratando de hacer ver eso a los Gálatas. Gálatas entiendan. Miren, les leo otro versículo. A ver si lo tengo allí anotado. El mismo Gálatas. Creo que es Gálatas 3. Miren, acompáñenme a eso. Miren, esto es fuerte. Yo no sé qué versiones tienen ustedes. En un momento Pablo se enoja con los Gálatas. Porque no puede creer que viniendo, que estaban corriendo tan bien. A ver si lo tienen ahí. Gálatas 3, versículo 1. Sí, acá lo tengo. Claro, yo busqué una versión un poco más suave, pero ¿cómo comienza el versículo 1? ¿Cómo dice? Gálatas insensatos. Qué bonito queda, qué prolijo, ¿no? Muy bien la Reina Valera. Gálatas insensatos. Pero hay otras versiones. No sé, ¿vos qué versión tenés ahí, Nicole? Uy, qué pastor tan duro. Gálatas tonto, le dice. Yo no quisiera que el Señor me tenga que decir a mí así. Es muy fuerte la palabra, pero ¿saben qué? Le agarra desesperación a Pablo. ¿Por qué? Por lo que vamos a leer ahí. Yo le leo otra versión que me gustó, más moderna. Dice, entonces, Gálatas 3:3, NBB. Entonces, ¿se han vuelto locos? Dice Pablo, ¿qué les pasa? Si comenzaron con el poder del Espíritu, ¿cómo se les ocurre ahora terminar por sus propios esfuerzos? ¿Qué le está diciendo a los Gálatas? Claro, ellos querían circuncidarse, sí, porque en Jerusalén me lo pidieron. Querían cumplir la ley para sentirse mejor ante Dios. Y Pablo le dice, ¿pero acaso se olvidaron? Si ustedes se convirtieron por el poder del Espíritu Santo, Él los quebrantó, Él perdonó sus pecados, sintieron su presencia y ahora quieren pagar sus pecados con esfuerzos. ¿Están locos? Eso es lo que le dice Pablo a los Gálatas. Menos mal que no está aquí hoy predicando, amén. Pero es como que a mí esto me carcomía por dentro. Digo, Señor, que nunca nos pase. Yo creo algo, mis hermanos, que uno empieza tan necesitado de la gracia del Señor. Se da cuenta cuando es convencido por el Espíritu Santo, qué pecador que soy. Necesito tu gracia. Y Él ahí viene a nuestra vida. Comienza la obra de salvación. Pero van pasando los meses, van pasando los años. Y amamos al Señor y lo seguimos y nos olvidamos que un día fue la gracia de Dios la que nos sacó de la eterna condenación. Y parece que como que nos empezamos a sentir más correctos. Ni le cuento si uno es pastor, qué bárbaro, qué vida espiritual, qué bien que me porto. Y uno empieza a pararse en su propia justicia, ¿me entienden? Hasta que un día el Señor tiene que mover un dedo y hacerte acordar que no es tu propia justicia, no es lo bueno que puedas hacer lo que te salva, es la sangre del Cordero, es su poder, es su presencia, es todo lo que Jesús ya hizo por vos. Abrázalo en esta hora. Yo quiero que hoy abraces esa gracia del Señor, que la abraces, que la disfrutes. Como Pablo decía en Gálatas 5:1, es libertad lo que Jesús nos dio. Y estamos a veces hostigados. ¿Por qué? Porque no pude cumplir con lo que Dios me pide, no pude hacer tal cosa, no pude, dedicar más tiempo a servirlo, un montón de cosas, mis hermanos. Está bien que sientan eso, que les duele a veces cuando no tienen un tiempo para buscarle. Yo entiendo eso, pero mi hermano, no te bajes de la gracia. No te bajes de ese hermoso amor que Dios tiene contigo, que hagas lo que hagas, te está amando, te está perdonando y te está cubriendo. Él no te suelta, te ama. O si no, pregúntele a cualquier papá o mamá que esté aquí si le amamos más a nuestros hijos por lo que hacen. Claro, nos da alegría si hacen las cosas bien, pero nunca cambia nuestro amor por ellos. No cambia. Y así Jesús y muchísimo más nos ama. Tus obras, tus esfuerzos, bien, yo los aplaudo, yo los motivo que se esfuercen en amar al Señor. Pero no te olvides, no te corras de la gracia. No te corras de la gracia. Jesús ya hizo todo por ti. Él hizo todo, no necesita tu esfuerzo, Él lo hizo todo. ¿Cuánto lo creen? Vamos a correr ese estorbo esta noche, ¿ven? Vamos a correr. Miren, yo les tengo que ser sincero, yo soy una persona exigente y autoexigente. Me autoexijo mucho, pero Dios tuvo que tratar mi corazón con esto, para no olvidarme que es Él que hizo todo. Está todo hecho. Si hoy me muero, estoy listo. ¿Amén? No porque haya orado mucho ayer, no porque haya podido predicarle, no.
Es por lo que Jesús hizo y su sangre. ¿Entienden cómo funciona? Y así tiene que permanecer. Cuando el enemigo te corre de ese concepto y te enfoca en lo que vos lográs, en cuánto tiempo ayunaste, en cuánto servís, a cuántos le predicaste, y te enfoca ahí como eje de tu vida, te corriste de la gracia. Es como que no necesitas la gracia porque estás enfocado en lo que vos haces. Y ahí te quiere el enemigo. ¿Por qué? Porque en un momento es como que te desnuda y quedás vulnerable ante el ataque de él. Tienes que abrazarte a la gracia. Señor, gracias por estas victorias, porque respondes mis oraciones, porque bendices a la iglesia, pero yo soy un pecador que necesita tu gracia. Amén. ¿Cuántos están conmigo en eso? Eso nos va a hacer gente poderosa en el Señor. No soberbios, no orgullosos, sino siempre humildes, dependiendo de su gracia y de la obra de Cristo. Que eso no sea parte de tu corazón. Ese es el primer estorbo que hoy yo creo que el Señor nos está advirtiendo, y tenemos que abrazar la gracia del Señor, ser dependientes de su sangre para que ese estorbo, la levadura de los fariseos y los saduceos, no contamine nuestra vida y no nos detenga. No nos detenga. Pero déjenme darle el segundo estorbo. Vamos a Nehemías capítulo 4. Aquí algo fuerte, siempre me dejó para el final. Alguno está diciendo, ¿dónde está Nehemías? Se les digo fácil, antes de Salmos. Ahí. La pastora sabe. Le preguntan a la pastora y se acuerda bien el orden. Es lo único que yo no recuerdo del todo bien. El orden, ¿sí? Nehemías. Ahí poco antes de los Salmos. ¿Amén? ¿Saben cómo le llamo a este segundo estorbo? Y me fijé que existe esta palabra porque alguno va a decir, pastor, ¿dónde sacó esa palabra? Este segundo estorbo que hace que dejemos de correr bien, yo le puse un nombre. Y son los detenedores. Yo les llamo así en mi vida personal. Son aquellos enemigos que se levantan para detenerte. Para detenerte. Están puestos en la vida para causar tropiezo, para detenernos, y buscan que dejemos de correr bien. Literalmente, ¿eh? Estos son bien directos. Nehemías 4, versículo 1 en adelante. Yo les leo en la NBI. Si me acompañan, quiero detenerme en esta situación, versículo tras versículo, para que vean cómo funcionan estos detenedores y cómo vienen a atacar tu vida para que te detengas. Para que entiendan, esta es una realidad donde Nehemías está a cargo de una reconstrucción. Está reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Es una etapa de restauración. Entiendan esto, tal vez muchos de ustedes están en esa etapa, donde están viendo que el Señor les está restaurando. Estás en un proceso de restauración. Él está levantando otra vez esas murallas que se cayeron. ¿Para qué? Para que ya no seas vulnerable a las situaciones de la vida. Para que te vuelvas fuerte en el Señor. Y en esa misma gráfica, Nehemías literalmente está liderando una reconstrucción de una muralla. ¿Saben que la muralla para una ciudad era fundamental? Si la ciudad no tenía muralla, era totalmente vulnerable al ataque del enemigo. El otro día escuchaba lo que era el cielo de hierro que tiene Israel, hoy con el campo ese magnético que tiene, ¿no?, para los ataques de los misiles. En aquel tiempo el pueblo no tenía ese campo, sino que tenían que hacer una muralla. Antes que reconstruir la ciudad, se reconstruía la muralla. Escucha bien eso, porque eso es una gráfica para nuestra vida. Levantar esa muralla no es otra cosa que poder cubrir aquellas áreas que se rompieron, donde el enemigo entraba y salía y destruía. Que se termine eso en nuestra vida y volvernos fuertes en el Señor. Miren, Nehemías 4.1 dice, cuando Sanbalat, ahí tienen un detenedor, ese es uno. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se puso, ¿cómo dice? Furioso, se enojó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos débiles de Avivar Bahía? ¿Qué están haciendo estos débiles judíos? Y yo quiero, versículo tras versículo, compartirte lo que interpreto, para que veas cómo funcionan estos detenedores. Primero, lo que leo en ese versículo, intentarán reducirte. Intentan reducirte, que te sientas que no sos nada. Lo primero que dicen estos débiles judíos en forma despectiva, ¿qué se piensan esos de avivamiento que dicen que va a venir algo fuerte sobre Bahía? ¿Qué se piensan esos débiles, dice aquí, judíos? Cuando era la raza más fuerte de la tierra, la que tenía la bendición de Jehová. Lo despreciaban. Intentarán reducirte. Segundo, ¿qué sigue ahí? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Sabe lo que te dicen los detenedores?
no vas a poder, no vas a poder. Esa es la voz del infierno que viene a nuestra vida cuando estamos reconstruyendo, que no es un momento fácil, al contrario, es un momento bastante difícil, donde uno está tratando de poner ladrillo sobre ladrillo y viene la voz del enemigo a decirnos eso. ¿Qué se piensan que van a poder reconstruir? En otras palabras, viene a decirte, no vas a poder. Otra frase que sigue, ¿piensan acaso terminar en un solo día? Y ¿saben que yo veo ahí? Los detenedores van a meterte presión. Te van a presionar con el tiempo, van a buscar que no te alcance el tiempo, van a presionarte diciendo no vas a poder, el tiempo no te va a alcanzar. Miren, yo lo vi tan claro cuando leía esto. Dice, ¿acaso piensan terminar en un solo día? Yo recordaba cuando uno se lanza a un desafío de fe, ¿no? Y siente que no te va a alcanzar el tiempo, sientes eso. Y vienen estas voces a decirte, ¿qué te pensás que vas a llegar? No te va a alcanzar el tiempo, no vas a poder. Lo único que están buscando es detenernos, pero una cosa sé, te van a poner presión. Y tienes que estar preparado para eso. Otra frase que sigue ahí dice, ¿cómo creen que de esas piedras quemadas y de esos escombros tan rotos y destruidos van a hacer algo nuevo? Esa expresión me llamó mucho la atención. ¿Saben lo que hace el enemigo, estos detenedores? Te hacen ver tu realidad, la realidad que tienes hoy, pero de una forma que te buscan desanimarte para que no puedas soñar algo nuevo. Tienes que salir de ahí, amén. No tienes que dejar que el enemigo te estorbe con estas mentiras. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. Él lo sabe. De hecho, las palabras que se escuchan aquí es todo lo que Dios haría luego con el pueblo. Estaba haciendo algo nuevo, lo estaba restaurando, iban a levantar, y ¿saben qué? Se levantó un pueblo fiel, luego de Nehemías y de Esdras. Dicen que la primera vez que Israel fue fiel a Dios, tomaron identidad como nación, y Dios hizo algo nuevo sobre ellos. ¿Cuál era la acusación de Satanás? ¿Qué se piensan que van a hacer algo nuevo? Yo leía entre líneas aquí las voces de estos detenedores. ¿Qué se piensan que Dios va a traer un avivamiento a la ciudad? Sí, lo pensamos y lo creemos, amén. Pero es ahí donde Satanás tiene la bronca, donde está lo que te acusa, es lo que aborrece de ti. Es lo que aborrece de ti. Si cuando levanta las manos para adorar, escuchas una voz que te hace sentir como que estuviera siendo hipócrita, ¿sabes qué? Esa adoración está volviéndolo loco al enemigo. Sigue adorando, sigue adorando. Es lo que él te acusa, lo que él te menciona es lo que detesta de tu vida. ¿Cuántas veces te pasó que por ahí te arrodillas a orar y estás clamando por tu familia y una voz te dice, Dios no te va a oír? ¿Sabes qué? Levanta tu voz y grita, porque Dios te está escuchando. Si te acusa en ese momento es porque Él sabe que Dios te está escuchando. Algo nuevo Dios va a hacer. Algo nuevo Dios va a hacer. Tomemos esa palabra. Gloria a Dios. El versículo 3 dice, y Tobías, que es otro detenedor, el amonita que estaba junto a él, añadió y dijo así, hasta una zorra si se sube a ese montón de piedras los echa abajo. Se burlaba de su avance. Yo veo eso, una cosa muy puntual. Cuando sientas que alguien se está burlando de tus comienzos, cuando sientas que alguien se burla de lo que intentas hacer, estás frente a un detenedor. Estás frente a un detenedor, él quiere frenarte. Pero ¿saben? Me gusta Nehemías, el versículo 4, porque estas palabras tan claras. ¿Qué hizo Nehemías? Dice, ante estos detenedores, dice, por eso oramos. Por eso oramos. Dice, escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos. Miren, hay que aprender a orar por los detenedores, ¿sí? Que los lleven en cautiverio. ¡Wow! Tremenda oración. Continuamos con la reconstrucción. Levantamos la muralla hasta media altura. Pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción, cuando se enteraron de que la iglesia de Bahía fue a buscar la unción a la barría, a pedir más del Espíritu, dijeron, tenemos que detenerlo. Fíjense lo que dice aquí. Se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y que ya estábamos cerrando las brechas. Cuando el enemigo ve que está cerrando las brechas, ¿sabe lo que es una brecha? Es una rajadura en una pared. Es el lugar preferido de Satanás, donde él se mete para manipular tu vida. Pero cuando él ve que vos la estás cerrando, que en tu economía te volviste fiel al Señor, estás siempre bajo el pacto, como enseñamos de los diezmos, las ofrendas, estás cerrando brechas, estás pagando deudas, el enemigo se pone loco y dice, no podemos permitirlo.
Están cerrando las brechas en Avivar Bahía, están cerrando las brechas. Tenemos que detenerlos. Y dice aquí la palabra, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios. Escucha, ¿cómo sé si estuve cerrando brechas y haciendo las cosas bien? Algún lío se desató cerca de tu vida. Algún escándalo, algún disturbio se desató. ¿Para qué? Para distraerte. Para que ya no te dediques a cerrar las brechas. Tengo que atender ese problema. Escucha con atención lo que el Espíritu está hablando esta noche. Se desataron disturbios, hicieron líos, revueltas ahí, movilizaron la gente, querían molestar, querían interrumpir. La bronca de Satanás es que está cerrando brechas y él va a buscar 1000 maneras para distraerte. Otra vez, versículo 9, Nehemías sabio, oramos, digan conmigo, oramos. ¿Qué hago cuando el diablo levanta un lío cerca de mi vida? Cuando las cosas se pusieron mal en mi trabajo, en mi familia, ¿qué hacemos? Oramos. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia de día y de noche para defendernos de ellos. ¿Saben? Quizá algunos de ustedes me dirán, pastor, encima que tengo que reconstruir mi vida, ¿tengo que estar a la guardia? Sí, mi hermano, tienes que estar a la guardia. Perdóname que sea sincero. Pero pastor, apenas que estoy ocupándome de restaurar mi vida, ¿cómo quiere que encima esté en guardia con el enemigo? Lo tienes que hacer. Porque tu enemigo es despiadado. No te va a decir, no, pobrecito, están restaurando su vida, vamos a dejarlo que pueda trabajar tranquilo. ¿Qué va a hacer el enemigo? Si te ve ahí trabajando, que quieres restaurar tu familia, que le quieres pedir perdón a tu papá, a tu mamá porque estabas mal, el enemigo va a tratar de meterse ahí porque te ve débil. Sabe que estás haciendo un esfuerzo y va a querer meterte ahí. A mí me es fácil explicarlo con la economía. Cuando uno quiere ser fiel y uno quiere cerrar las deudas, parece que el enemigo te tira un montón de cosas para que aumenten las deudas, para que, no sé, se te rompe el auto, se rompió un caño en la casa que no esperabas y me cuesta un montón repararlo. Fíjense si no es así. Esos son los disturbios que el enemigo quiere soltar cuando estamos reconstruyendo. Pero aquí él dijo, tenemos que montar guardia. Por su parte, el versículo 10, la gente decía, la gente de Judá, los cargadores desfallecen, ahí entró como un desánimo, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. ¿Sabe qué quiere el Señor con la iglesia? Que la iglesia se suspenda. ¿Qué quiere? Dije el Señor, el enemigo. El enemigo quiere eso. Quiere suspender tu conquista. El enemigo quiere suspender tu avance. Quiere eso. Quiere que suspendas tu crecimiento. Quiere que te despojes de todo compromiso. Diga, bueno, no, yo mejor me despojo de todo eso y hago la mía. Eso quiere Satanás. Que suspendas tu consagración. Que lo postergues. Que ya no estés pensando en abrirle tu corazón al Señor, sino en cerrarlo. Eso quiere Satanás. Créeme que es así. Porque no hay nada más buscado por el infierno que ver una iglesia cerrada, que ver una familia cristiana que suspendieron su consagración al Señor. Yo creo que perversamente el enemigo disfruta más eso que tener a alguien que no conoce a Cristo aislado. Si puede venir contra un cristiano y hacerlo que se corra del compromiso, que se corra de la consagración, más lo disfruta pareciera. Pero no lo vamos a permitir, amén. Dice aquí la palabra, para ir terminando, en el 13, así que puse a la gente por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. ¿Qué hizo Nehemías? Mientras estaban trabajando y poniendo las piedras y transpirando y poniendo ahí para pegar piedra con piedra y construir, estaban otros allí, la familia, con espadas. ¿Qué más dice? Con lanzas y con arcos protegiendo, guardando. Mi hermano, este es un tiempo. Yo creo que tenemos que entender, como les decía, lo que el Espíritu hoy nos dice. Es un tiempo para levantar la vista. Decir, diablo, no me vas a detener, no me vas a frenar. Y esto va para la iglesia en general. Que podamos creerle al Señor por lo que viene y vamos a avanzar y vamos a conquistar, aunque cueste un esfuerzo de guardia, doble, de oración. Decir, Señor, ayúdanos, clamar. Puso a las familias a proteger. Mientras que trabajaban, tenían que hacer de soldados.
Y luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y a oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Y yo traigo esa palabra, no le tengas miedo. No le tengas miedo al enemigo, él sabe que vas a seguir corriendo bien. ¿Cuánto me dan un amén a eso? Acuérdense del Señor que es grande y temible. Y peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos y por sus hijas, por sus esposas y por sus hogares. ¿Quieres un hogar restaurado? Pelea por tu hogar. No, pastor, es que me ha dado duro el enemigo. Pelea por tu hogar. Córtale la cabeza a ese gigante. Pelea hasta que las brechas se cierren. Hasta que las brechas se cierren, pero no te desanimes, no le tengas miedo. Esa palabra, ojalá hoy alguien la pueda tomar y decir, yo tomo eso para mi vida, para mi familia. Quizás hoy en Argentina hay muchos que están batallando en lo económico. Y dicen, no sé cómo hacer para salir adelante. Creo que esto es para que lo tomen como una promesa. No le tengas miedo a la crisis económica. No le tengas miedo a la crisis del país. No le tengas miedo a la crisis económica. ¿Quién lo recibe? No le tengas miedo. Tienes las armas en Cristo para salir adelante. Yo ya les he dicho muchas veces, a pesar de las luchas y todo, en nuestras oportunidades donde hemos abierto negocio, donde hemos prosperado, fue en las peores crisis. Y yo creo eso que es para los cristianos. ¿Quién me da un amén a eso? Los que están emprendiendo un negocio, crean esto. Este es el momento. Este es el momento para abrir eso. Es el momento donde todo se cae, es donde los hijos de Dios se levantan. Donde nadie invierte, ahí los hijos de Dios invertimos. ¿Saben qué? No lo tenían en el mensaje, pero Isaac siembra en un momento donde todo era desierto y nada prosperaba. Eso está en Génesis 26, si no me equivoco, por allí. Isaac siembra. Y cuando él siembra se le reían todos y lo querían detener. Estás loco sembrando en el desierto, abriendo tu empresa en esta época de Argentina. ¿Y saben qué? Isaac, cuando levanta la cosecha, dice que ese año prosperó al 100%, fue multiplicada su bendición porque le creyó a Dios. ¿Saben quién le había dicho que siembre? Dios. Le había dicho, siembra en Gerar, quédate en esta tierra y siembra. Él lo hizo y Dios le bendijo. Así que los detenedores no van a poder frenar tu economía. Sigue peleando para que tu economía avance. Sigue peleando para que tu familia crezca, se consagre al Señor. No bajemos los brazos, iglesia. Yo les vengo a traer esta palabra. No bajemos los brazos en nuestra consagración, en nuestra búsqueda, como podamos, el tiempo que podamos. No te olvides de esa gracia que te califica para buscarlo, te califica para que seas un conquistador. Es la gracia de Jesús, amén. Pero nada nos estorbe. Digan conmigo, nada nos estorbe. Nada nos estorbe. ¿Se animan a ponerse de pie conmigo en esta noche? Y orar que si hay algo que está estorbando, si hay levadura farisea, que el Señor la corra de aquí, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Sí, pastor, tranquilo, pero hay poca levadura. No, yo no quiero nada. No quiero nada de levadura. Nada. Ni en mi vida ni en la iglesia. Porque la levadura del fariseo hace que la masa fermente y contamina lo que el Señor trae a nuestra vida. Así que vamos a echarlo fuera, amén. Vamos cada uno como padre de familia también, orar para que esa levadura se vaya de nuestra casa. Si hay costumbres religiosas, si hay legalismos, a veces somos extremadamente exigentes o muy legalistas con nuestros hijos. Poder bajar un poco ese nivel y entender que la gracia también viene para transformar a nuestro hijo que es adolescente, para cambiarle los malos hábitos a nuestro hijito que es más chico y no puede superar. La gracia de Jesús viene ahí también y necesita padres que puedan acompañar, que puedan corregir, pero de alguna manera como papás nosotros también mostrarle lo que es la gracia de Jesús. ¿Dónde te crees que Él va a conocer la gracia? En papá y mamá. En cómo papá y mamá me enseñan la verdad, pero cuando me tienen que perdonar, me perdonan. Cómo papá y mamá me muestran lo que es el amor de Dios, pidiéndome perdón si es necesario también, con humildad. Así que vamos a orar al Espíritu Santo. Señor, yo sé que esto es una palabra que nos regalas, que hoy nos entregas, Espíritu Santo, para transformar nuestras vidas, para que nada nos estorbe. Yo sé que esto vino antes de que nos detengamos. Afortunadamente esta palabra llega antes, para que en un futuro nada nos estorbe, para que en un futuro nada nos haga dejar de correr bien. Oro por mis hermanos, sigan corriendo bien, nada los estorbe, levanta tu mano, nada te estorbe. Toda levadura de fariseo ahora suelta. Di conmigo, renuncio a toda enseñanza falsa, a toda enseñanza farisea.
religiosa, a todo yugo. Renuncio en el nombre de Jesús. Renuncio en el nombre de Jesús. Y recibo tu libertad, tu gracia sobre mi vida y sobre mi familia. Yo te digo en el nombre de Jesús, nada los va a estorbar. Nada los va a estorbar. Recibe, recibe, recibe. Nada los va a estorbar. Nada los va a estorbar. Recibe esa gracia. Vamos, levanta tus manos. Recibe esa gracia de Dios. La gracia de Jesús. La gracia de Jesús. Tócalos, tócalos, tócalos. Recibe, recibe, recibe. Recibe esa gracia del cielo. Se va la culpa. Se va la esclavitud. Se va el tormento. Fuera, fuera. En el nombre de Jesús. Adoremos. Sí, Señor. Gracias.